queremos hablar de eso, de esa campaña contra Venezuela desde los medios de comunicación de Honduras, y algo que comentaba el presidente Nicolás Maduro, y esa justificación de los golpes de Estado en la región, justificación que se da en Chile, justificación que se da en Honduras, en Paraguay, es decir, es una agenda, es un libreto que se mantiene. Sí. Escucho a Nicolás y al presidente Maduro, y precisamente ha hecho una síntesis, un resumen perfecto de lo que significa en forma general y de lo que ocasiona el golpe de Estado en Honduras. Es un golpe de Estado que se vino fraguando prácticamente desde el comienzo de la administración del presidente Zelaya y la instauración del gobierno del Poder Ciudadano. En ese momento nosotros ocupábamos la presidencia del partido de gobierno, que es un partido liberal, que había una institución ocupada por la derecha en estos últimos 30 años, justamente para instaurar expresiones fascistas del neoliberal dentro del marco del neoliberalismo, y habíamos logrado que ese partido que lleva al poder al presidente Zelaya, que viene de las filas de los demócratas liberales en Honduras, convertirlo en una vanguardia ideológica para comenzar a ocasionar nuevas formas de pensamiento sobre estas mismas masas que en el pasado habían sufrido los embates fascistas de las dictaduras militares. Evidentemente, es un gobierno que comienza planteando transformaciones mínimas para cambiar situaciones, para poder comenzar a pensar en otros cambios posteriormente. Estas primeras situaciones de transformación no tenían más que ver que con la recuperación de las decisiones soberanas del Estado de Honduras y el respeto a la soberanía popular y sus decisiones en la urna y en las manifestaciones públicas de poder ciudadano. La primera decisión que acordamos con el presidente Zelaya, los grupos que integrábamos esa nueva iniciativa, es incorporarnos al diálogo político inmediato con el resto de países de la región, especialmente con los países del sur, y poder plantear la soberanía del pueblo hondureño de elegir a sus aliados, a sus amigos, y poder crear entonces un panorama del gran debate de las ideas y la posibilidad de sacar del olvido, de la oscuridad del pantano, a una nación que hasta entonces había sido estigmatizada en el mundo entero como una plataforma de agresión militar donde el imperio instaló sus bases y toda la furia contra las naciones que construían procesos revolucionarios en la región centroamericana. Nuestro pueblo noble nos acompañó en esta iniciativa. Obviamente, este diálogo político que comenzaba con el sur, y con el sur de Centroamérica, con Nicaragua, con la Nicaragua que ahora era sandinista, ¿no?, comienza a despertar en la oligarquía criolla, que no dirige sus pasos más allá de la residencia del embajador de los Estados Unidos, ¿no?, las sospechas de un gobierno que podía recuperar la dignidad patriótica de un pueblo que hasta ahora pensaban habían domesticado. Eso condujo a agresiones directas contra la administración recién instaurada del presidente Zelaya. El presidente Zelaya entonces adquiere una nueva conciencia de lo que hasta entonces parecía poder dialogarse libremente, y se da cuenta que no era cierto, que el problema no era si se era o no amigo de un país que construía una nación que construye socialismo como Cuba, o que construye socialismo como Venezuela, o proyectos alternativos como los países integrantes de la alternativa bolivariana, de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, sino el problema eran las decisiones soberanas que no pasaban por la agenda de la embajada norteamericana. Y habíamos entonces un equipo que, consecuente a este proyecto y a esa promesa que hicimos al pueblo hondureño de acompañar al presidente Zelaya para guiar un nuevo proceso de transformaciones en Honduras, mantuvimos la certeza que probablemente las dificultades serían muchas y quizás las consecuencias graves, pero que era el momento histórico porque había una América que avanzaba desde el sur con vientos de libertad, y que, alumbrada por el faro de Cuba
y de Fidel era la oportunidad de nuestro pueblo de recuperar la dignidad. Eso fue lo que acerca la posibilidad de este comienzo de alianzas fundamentales. Pero teníamos conciencia que el tiempo que teníamos no era mucho y que no podíamos entregarle al adversario tradicional, al adversario que había sido hasta entonces la herramienta fundamental de expresiones fascistas que llevaron a la desaparición y al asesinato a los jóvenes de nuestro pueblo en la década de los 80, en la década de los 90. No podíamos darle tiempo a reaccionar tan rápido, teníamos que avanzar rápidamente. Y por supuesto, esos avances constituían no una expresión estrictamente política que tuviese que ver con un diálogo simple y sencillamente la parafernalia de una revolución posible, sino resolver los problemas fundamentales y más postergados que ha sufrido nuestro pueblo: el abandono y la oscuridad del analfabetismo, el abandono y la seguridad de su salud y de su dignidad, la posibilidad de crear proyectos para la soberanía alimentaria, la posibilidad de crear proyectos para poder liberarnos de la esclavitud a la que nos sometían las transnacionales del petróleo, porque del petróleo, un país como el nuestro que no lo produce, ni tampoco lo transforma, depende absolutamente todos los factores de la producción y de la economía para poder distribuir los recursos entre toda nuestra sociedad, dependía fundamentalmente justamente de romper los lazos esclavizantes, indignos, absolutamente atroces y violentos a los que nos someten las transnacionales. Y eso fue ese acercamiento a Venezuela, a Petrocaribe, a ALBA, a la posibilidad de crear juntos estas nuevas respuestas para poder también de alguna manera equilibrar estas asimetrías que existen aún entre nuestros países del continente. Eso fue lo que provocó la furia del imperio. Entonces, no se responsabiliza únicamente a los actores en Honduras de este proceso que podía iniciar una era fundamental de cambio y transformación, sino además se buscan los factores exógenos a ese fenómeno que había nacido, porque no son capaces de reconocer la soberanía del pueblo hondureño a su capacidades de autodeterminación. Nos quedan... Perdón. No, disculpe que la interrumpa. Nos quedan escasos minutos, pero hay un tema que no quería dejar de lado, y es el panorama político en este momento de Honduras de cara a un proceso electoral en el mes de noviembre, donde la candidata con mayor posibilidad para llegar allí es Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. Justamente, y solo termino porque ahí comienza lo que viene ahora, culpan a Venezuela, pero más que al proyecto bolivariano de construcción del siglo XXI en Venezuela, culpan al comandante Chávez por la influencia terrible y temible sobre los procesos en Centroamérica y más concreto en Honduras, a la que han considerado hasta hoy su plataforma continental de agresión. Eso, por supuesto, volvió toda esa instrumental mediático de terror fundamental, del monopolio de los medios de comunicación que hoy precisamente tratan de detener este proceso político que hemos logrado construir en la calle con la resistencia del pueblo hondureño y el partido que hemos fundado junto a los sectores que se levantaron para recuperar a nuestro presidente, para recuperar la voluntad soberana de nuestro pueblo, y que llevamos a Xiomara a la cabeza. Es un proceso que tendrá su prueba fundamental este próximo 24 de noviembre, porque en Honduras y en el 24 de noviembre se juega el resultado de la expresión fascista revivida a través de los golpes de Estado violentos que además condujo al asesinato, a la tortura, a la desaparición y al vejamen de cientos de jóvenes periodistas, compatriotas que dejaron su sangre, y que este próximo 24 de noviembre el pueblo hondureño rendirá un homenaje a nuestro pueblo, a nuestra resistencia y al continente que al lado nuestro marchó por la libertad. Y será entonces nuestro homenaje a los pueblos de América Latina, al presidente Chávez, a Fidel, a los pueblos combatientes, al ALBA
y sobre todo a la resistencia del noble pueblo hondureño. Este próximo 24 de noviembre, Xiomara Castro de Zelaya se convertirá en la primera mujer presidenta en Honduras, que además nació una candidatura en las calles de nuestro pueblo para continuar el proceso de transformación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Patricia Rodas, ex canciller de Honduras, va a estar participando en esta jornada durante los próximos días, primer encuentro internacional antifascista que se realiza acá en nuestro país, en la ciudad capital. Vamos a hacer una pausa, pero antes de hacerla vamos a realizar este servicio público. Recordarles a ustedes que el SAIME tiene hoy operativos de cedulación en el distrito capital. ¿En dónde están ubicados? Uno de ellos, Consejo Comunal de la Quebradita 1, en la avenida San Martín, en la parroquia El Paraíso. Otro de ellos está en la calle Orinoco, en el barrio Nuevo Horizonte, sector Vista Hermosa, en la parroquia Sucre. También habrá operativos de cedulación en Vargas. Uno estará en el salón principal del complejo cultural Cruz Felipe Iriarte, en la parroquia Maiquetía, y otro estará en el sector El Latín, circunscripción militar del estado Vargas, en la parroquia Raúl Leoni. El canal de todos los venezolanos. Más de 162.000 familias andinas se favorecerán con la puesta en marcha de la primera turbina en la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, ubicada en el Vigía, Estado Mérida, con un aporte inicial de 180 megavatios. La termoeléctrica Don Luis Zambrano, porque ella ha generado esa fuente de trabajo con sus desechos, impulsando proyectos socioproductivos para las comunidades. Compañeras y compañeros, compatriotas, cumplió su juramento ante el pueblo. Frente a conspiraciones, sabotajes, Salvador Allende lo dijo una y otra vez: no renunciaré jamás al cargo de presidente que me ha dado el pueblo de Chile. Combatiré hasta el último segundo de mi vida, y si tengo que dar mi vida por el pueblo chileno, así lo haré. Y así lo hizo Salvador Allende, con lealtad, con coraje, con valentía, con honor. Un mensaje con dignidad del presidente Salvador Allende, lo recordamos durante todos estos días, es bandera para nuestro país, para la revolución bolivariana, siempre recordado por el comandante Hugo Chávez, y este mensaje también contundente por parte del presidente Nicolás Maduro. Nos acompaña el día de hoy Daniel Retamal, él es miembro del Partido Comunista de Chile, pero tiene 35 años en nuestro país, también participará en este evento, en este primer encuentro internacional antifascista en Venezuela. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que estamos en un momento histórico muy importante para los pueblos de América Latina. Primero porque estamos hablando de un tema que tiene muchos años y que de alguna manera se ha manifestado, como decía la canciller, en casi todos los pueblos de América Latina, producto de esta agresión imperialista que viene de la época cuando ya Simón Bolívar nos advertía de ese peligro. Y es importante en este momento que se hable, que se discuta, que se aprenda, que se conozca toda esta experiencia fascista y la experiencia antifascista, porque también hubo lucha para resistir primero y después derrotar a este régimen, que no es otro que la expresión más terrorista del capital financiero internacional. Es eso en esencia el fascismo. Cuando ya ve el peligro de perder definitivamente sus privilegios, recurre a la violencia más feroz, y que es lo que nosotros conocemos con mayor difusión a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros es importante que se haga en Venezuela, porque Venezuela viene a reivindicar, ¿no?, todas estas propuestas que nosotros quisimos llevar adelante en aquellos años, y que busca lo esencial, que es la justicia social, la igualdad, y terminar con la exclusión de los más excluidos de la sociedad. Esa es en esencia